La muerte es un estado de total y de completa carencia de poder alguno. Es un estado de infinita y absoluta impotencia. Un diccionario la define como cesación completa y definitiva de la vida. Muy simple y muy buena definición. En esta definición concuerdan varios diccionarios. Si cesa la vida de manera completa y definitiva, entonces, en perfecta coincidencia con las Escrituras, no hay vida después de la muerte. Entonces la pregunta puede surgir, ¿dónde están los muertos ahora? En Job capítulo 7, en el versículo 21 dice: ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, fíjense lo que dice Job en castellano: ya no existiré. La Biblia enseña que cuando una persona muere, está muerta en todo sentido. Por más que uno la busque, no puede encontrarla, pues ya no existe más. No tiene ningún tipo de existencia, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el Gehenna, que erróneamente es considerado como el infierno. Erróneamente es considerado como tal. Recuerden, en el futuro, Dios resucitará a los muertos en 3 ocasiones. En la venida de su Hijo por nosotros, los resucitará a los muertos en Cristo. En el comienzo del reino de los 1000 años y en la resurrección final, donde serán resucitados los santos renacidos durante los 1000 años para vida por siempre, y todos los otros muertos de todas las administraciones para juicio. Daniel capítulo 12, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Daniel 12, en el versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claramente lo dice la palabra de Dios. Juan capítulo 5. Estamos edificando conocimiento en esta clase. A medida que transcurren las enseñanzas, más y más sabremos acerca del total de todo lo bendito que nos espera después del regreso de nuestro querido Señor Jesucristo. Juan 5, en el versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Es una forma de decir, los muertos no pueden oír nada, pero claro, en la final trompeta, cuando venga el Señor Jesucristo y se produzca la resurrección, sí, ahí serán los muertos levantados. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así será. Job, por favor, capítulo 10. Cuanto más leemos la Biblia, más nos convencemos que no hay vida después de la muerte. La muerte es ausencia total de vida. Hay muy buena información en el libro de Job, por supuesto no la podemos sacar toda, pero he extraído algunos versículos que van a bendecir mucho nuestra vida. No es que el muerto está en algún tipo etéreo o abstracto o irreal de existencia. No, nada que ver. No hay vida. Job 10, versículo 20, dice, versículo 20. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. En realidad, si es densas tinieblas, no es luz. Lo que pasa es que esta es una expresión a la que podríamos llamar poética por parte de Job, acerca de algo que ni él ni nadie jamás podría describir,
porque no hay nada por contar o para contar acerca de haber estado muerto y regresado. Ya hemos documentado que no hay pensamiento ni conciencia ni ninguna de las otras facultades que tenemos los seres vivos. Job habla aquí de una carencia absoluta de luz. Es una manera de expresarnos la infinita negrura de dejar de ser, de dejar de existir como ser humano, que se extingan de manera absoluta para la persona sus vicios, virtudes y facultades. Para la persona fallecida no hay luz ni sombra, no hay nada, no hay ni día ni noche a lo que nosotros estamos acostumbrados en el transcurso normal de la vida. A sus habitantes, entre comillas digo habitantes, no les transcurre el tiempo. Y de allí, damas y caballeros, nadie regresa para contarlo, de tal manera que todos los que cuentan sus regresos de la muerte no viene de la palabra de Dios, porque claramente la palabra dice que los muertos están muertos. No, la única salida que Dios enseña claramente en su palabra es la resurrección al regreso de nuestro Señor. Brevemente voy a ir a un tema que se llama ECM, fíjense, hasta tiene un nombre, que es la sigla que quiere decir experiencias cercanas a la muerte. Hay una publicación, tomé una de las, hay millones de publicaciones, hay más publicaciones de esta porquería que de cosas de verdad, verdades de la palabra de Dios. Esta publicación dice: pacientes en muerte clínica se recuperaron y contaron qué sintieron en aquellos momentos. Claramente la palabra dice que no hay conciencia, que de ahí nadie sale vivo. La muerte es la muerte, no hay conciencia, no hay ninguna acción ni psíquica, ni psicológica, ni biológica. Dice: pacientes en muerte clínica se recuperaron y contaron qué sintieron en aquellos momentos. Recuerden, no estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo un artículo que no tiene nada que ver con la Biblia y la contradice de plano. Dice que esas experiencias cercanas a la muerte se han estudiado científicamente. Fíjese usted lo que dice. Hay quien defiende que en el tránsito la vida pasa por delante de nuestros ojos en forma de diapositivas ordenados. Algunos sostienen que se atraviesa un túnel de luz y que el alma se... Usted no sabe las cosas que yo tuve que leer para poner esto. Pero bueno, es una para que tengan una idea qué es lo que la gente lee cuando busca en Internet. Esto es lo que encuentra. En lugar de buscar en Internet, busca en la Biblia, viejo. Es mucho más simple. Es mucho más simple. Y todo lo que hay acá es verdad. No todo lo que está en Internet es verdad. Bueno, después habla de seres blancos, de que puro amor, cantos, alegría, en fin, todas esas cosas que son todas falacias, falsedades. Palabras más, palabras menos, hay un sinnúmero de relatos parecidos a estos. La gente tiene que elegir creer el testimonio de las Escrituras o el de cientos de trabajos científicos, y estoy haciendo así con los deditos, entre comillas científicos, que niegan que los muertos están muertos, negando así las Escrituras. Las Escrituras no niegan lo que nosotros decimos. Gracias a Dios si lo que vos decís coincide con la palabra de Dios, pero lo importante es la palabra de Dios. Por eso es importante que lo que vos digas sea lo que dice Dios en su palabra. Génesis capítulo 2. Lo singular del caso es que muchos de estos relatos que uno lee acá en Internet tienen mucha similitud, lo cual es un buen indicio, porque, bueno, de bueno no tiene nada, pero digamos que es un indicio de que todas provienen de la misma fuente de mentira. ¿Lo ven? ¿Recuerdan? Habíamos leído en Juan 8:44 que el diablo es homicida desde el principio y que él es el padre de mentiras. Bueno, pues bien, ese padre de mentiras
trata de decirle a la humanidad, de convencerla de que no hay muerte después de que no hay muerte después de la muerte, que hay vida después de la muerte. Eso trata de convencer. Bueno, al momento del regreso de nuestro Señor y de ser transformados, quienes hayan estado durmiendo en Cristo no podrán contarnos nada de cuando estaban muertos. Podrán contarnos cosas del tiempo anterior a haber fallecido. Nosotros podremos hablar con Pablo, con Pedro, con Timoteo, con un montón de esto, con Lucas, con María, la madre del Señor Jesucristo, y podremos preguntarles a ellos sus vidas hasta el momento previo a que mueran. Luego no podrán contarnos nada, porque no hay conciencia en la muerte. ¿A dónde voy yo ahora en Génesis 2? En el Edén, Dios le dijo a Adán que si comía del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, ciertamente moriría al instante. Génesis 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice el 17, no comerás, porque el día que de él comieres, fíjate lo que dice Dios, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. En el mismo día que Adán comió desobedeciendo la voluntad de Dios, murió en él su comunicación con Dios. Ya no tuvo espíritu en él. No obstante, Adán continuó teniendo vida de alma hasta que alcanzó los 930 años de edad. A esa edad, a los 930 años, Adán dejó de existir. Bien, cuando el diablo fue a Eva, lo hizo con la misma doctrina diabólica del día de hoy. Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, lo mismo que dice hoy. Fíjese, Dios dice: ciertamente morirás. La serpiente dijo: no moriréis. Simplemente declarada aquí la mentira del diablo con la verdad de Dios. Si al morir las personas pasaran a un estado de vida, vean, es una incongruencia, chocan los términos. Si uno está muerto, ¿a qué estado de vida puede pasar? No hay vida después de la muerte, ni siquiera gramaticalmente es posible. Si al morir entonces las personas pasaran a un estado de vida, ya sea en el cielo o en el infierno, si existieran, entonces la serpiente de Génesis hubiese dicho la verdad en ese caso, pero eso es imposible de toda imposibilidad. ¿Lo entienden? ¿Ven lo que significa? Promueve hoy día la misma mentira que hace, 4.000, 5.000, 6.000 años atrás. Job 14. Cuando el Señor Jesucristo fue resucitado por Dios, de lo único que habló Él durante 40 días fue de lo mismo que habló antes de morir, del reino de Dios que está aún por venir. Bíblicamente hablando, la única salida de la muerte es la resurrección. Job 14, versículo 10, dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Cuál era la liberación de Job? La misma que nosotros, si ocurre que nosotros nos dormimos en Cristo. La resurrección, esa era la liberación de Job. 21, miren el versículo 21. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Si estuviera vivo Job, o si estuviera vivo cualquier
cristiano, si estuviera vivo después de la muerte, sabría si sus hijos tendrían honores. Pero acá dice claramente que el muerto no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Qué tremenda verdad simple de la palabra de Dios. Isaías 26. Isaías 26. Obviamente Job tenía presente la esperanza de la resurrección de los santos en aquellos momentos tan angustiantes para su vida. Este es un gran aprendizaje para nosotros. Él había perdido todos sus bienes y todos sus hijos. Lo único que no perdió Job fue a su mujer, que le dijo que lo maldijera a Dios y que luego se muriera. Era lo único que no había perdido. Había perdido todo Job, y sin embargo este hombre, reiteradas veces en Job, él recuerda su liberación de la muerte. Él recuerda que él va a tener, él junto con los santos de Israel, y va a tener de hecho una liberación de la muerte. Será cuando regrese el Señor Jesucristo con nosotros sobre la tierra. Así que ahí podremos hablar con Job. Él nos va a contar, nos puede contar si le preguntamos de sus sufrimientos, porque los recordará, no le afectarán como cuando le pasó. Pues es una garantía de la palabra de Dios, pero él recordará esas cosas. Lo que no puede recordar es lo que esté pasando con él ahora, porque ahora está muerto, no hay conciencia, no tiene ninguna habilidad ni psicológica ni biológica, Job ni ninguno de los otros que hayan muerto. Para el muerto no hay transcurso del tiempo, no hay conciencia, no hay memoria, no hay alabanza a Dios, no hay fuerzas. En resumidas cuentas, no hay vida después de la muerte. No la hay. La única solución a este serio problema de la humanidad, ¿saben cuál es? La resurrección, damas y caballeros. La esperanza de la resurrección siempre estuvo presente entre los santos de Israel. Isaías 26, les había dicho ahí en el 19, Isaías 26, 19, tus muertos vivirán y tus cadáveres resucitarán. ¿Qué necesidad? Aún en el Antiguo Testamento se los decía, que iban a resucitar, que no había vida después de la muerte. Dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. La única liberación de la muerte es la resurrección. Vamos a Salmos ahora, por favor, para atrás. Qué linda esta palabra de Dios porque es clara, no trae ninguna confusión. Salmo 6, en el versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria, dice. En el Seol, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te alabará? No hay memoria. 49, Salmo 49. 12, la docena. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. No hay diferencia entre un animalito que muere y una persona que muere. Quiero decir, van a parar al mismo lado, ambos serán transformados en polvo. 115, Salmo 115, versículo 17, dice, no alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. ¿Lo ven? No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Para atrás, Salmos 39, versículo 13, dice, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Es decir, todo lo que hay que hacer, que uno puede hacer, lo tiene que hacer ahora, porque donde uno va, en el Seol, bueno, ahí no hay actividad. Muchos cristianos creen que una vez muertos son recibidos en gloria para aparecer delante de Dios y vivir así por toda la eternidad. De este modo, estarían gozosos, vivos y conscientes junto a los seres queridos que los hubiesen precedido. Si así fuere, los muertos tendrían memoria, podrían alabar a Dios, no serían semejantes a las bestias que perecen, ni perecerían sus pensamientos. Y, ¿saben qué cosa? No estarían muertos.
estarían vivos. Así es que esa creencia es contraria a lo que enseña la palabra de Dios, como está documentada en un montón de lugares de la Biblia y pretendemos documentar nosotros en esta clase. Si esta creencia errónea fuera verdad, ¿qué necesidad habría que retornar al Señor Jesucristo en ese caso? Si esto fuera verdad, que bíblicamente no lo es, ya estarían con Él y no haría falta que regresara por los suyos. Repasemos 1 Corintios capítulo 15, un versículo que tiene que ser memorizado por nosotros. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Si en verdad fuera que después de muerta la persona cristiana va a vivir junto a Dios, entonces la muerte en ese caso no sería un enemigo aún por destruir, sino que sería un amigo bienvenido. Pero no lo es un enemigo. La destrucción total de ese enemigo será en el futuro, después del reino del milenio. Por eso la pregunta surge: ¿dónde están los muertos ahora? Y ahí vamos. Isaías 38. La muerte es el final natural de la existencia humana. No es meramente una ocurrencia instantánea. Es decir, que no solamente es lo que ocurre cuando una persona expira. Es más bien un estado continuo que comienza al momento del último suspiro. La liberación de ese estado de ya no existir depende del retorno del Señor Jesucristo. Hasta tanto se produzca el regreso de nuestro Señor por nosotros, la Biblia dice que los muertos están en la tumba, que muchas veces aparece la palabra Hades, y otra, que es la palabra griega, y otras veces aparece la palabra Seol, que es la palabra en hebreo. Ahora bien, aunque Seol está definido por muchos estudiosos como tumba o como sepultura, tanto ese término como Hades no son tanto un lugar como son, en realidad, un estado continuo de los muertos. En todo caso, la tumba, la sepultura, el sepulcro, es la prueba tangible de ese estado, del estar muerto. En ese estado no existe conciencia y por consiguiente tampoco existe memoria, ni recuerdos, ni trabajo, ni dolor, ni sufrimiento, ni alegría. No existe nada. Nada. La negrura total, dejar de ser, dejar de existir. Isaías 38 les dije, ¿no? En el versículo 18. Dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Son todas cosas que no puede hacer un muerto. Salmo 146. Para atrás vamos. Salmo 146. Casi al final de los Salmos. 146 en el versículo 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, en ese mismo día, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué están leyendo para decir que esto no es así? Para enseñar a la gente otras cosas. Si hubiera vida inmediatamente después de morir, todos esos muertos vivos, recuerden que es una incongruencia, es un choque entre términos, muertos vivos. Todos esos muertos vivos tendrían pensamiento, por lo tanto podrían alabar y esperar la verdad de Dios. Vamos a Eclesiastés. Proverbios, Eclesiastés, capítulo 9. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, ¿lo ven? Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, ven, pierden todas las facultades, los vicios, las cosas buenas, las cosas malas, pierde todo un muerto, porque ya no tiene vida. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya,
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mirá el versículo 10 que dice: todo lo que te viniere a la mano, dale con tutti para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esperanza, saber que uno va a morir si no retorna a Cristo antes. Paga, memoria, amor, odio, envidia, son todas características y sentimientos de los seres vivos, y son todas las cosas que no hay en el Seol. ¿Por qué? Porque no hay vida después de la muerte, ningún tipo de vida, no la hay. Y como no hay conciencia de la muerte, no hay conciencia en la muerte, disculpen, tampoco existe para la persona muerta percepción del tiempo transcurrido, de tal manera que para esa persona el momento de su muerte es el momento del retorno de Cristo. Pero dentro de la dimensión del tiempo que sí transcurre para nosotros los vivos, el momento de la muerte de esa persona no es el momento de la reunión con el Señor Jesucristo. Para el vivo sigue habiendo esperanza, sigue habiendo trabajo, sabe que en algún momento si no viene Cristo va a morir. Hay paga, hay memoria, hay amor, hay odio, envidia. Para el vivo sigue habiendo esperanza, pues el vivo todavía tiene que esperar el retorno. Job 21, vamos hacia atrás, antes de Salmos. Job 21. En la mitad de Job, más o menos, 21. En el versículo 13 leemos: pasan sus días en prosperidad y en paz descienden. ¿A dónde? Al Seol. Ahí. Eso responde la pregunta de dónde están los muertos. En el Seol, en ese estado. Ahí, ese es el Seol. Salmo 89. Al final del Salmo 89, el versículo 48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? No, si no viene Cristo, no librará su vida del poder del Seol. Hasta que venga Cristo, cuando venga Cristo se termina todo esto. Y acá la palabra vida, se las quiero decir porque en algún momento será interesante estudiar esta, en un rato más necesitaremos estudiar esta palabra. La palabra vida es la palabra hebrea nefesh. Dice, de nuevo se los leo, pero ahora se los leo con esa palabra en hebreo. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su nefesh del poder del Seol? Bueno, todo ser humano, santo o no, como hemos dicho, verá muerte y no podrá librar su vida del poder del Seol. Ahora, en cuanto a los santos de hoy día, la Biblia claramente declara que todo hijo de Dios dormirá a menos que el Señor Jesucristo retorne antes que eso ocurra. No obstante, no permanecerán indefinidamente en ese estado como varias veces es expresado en los Salmos. Y vamos al 49 ahora. Estábamos en el 89, vamos al 49. 40 salmos para atrás. El 15, y ahora voy a usar la palabra hebrea. Pero Dios redimirá mi nefesh del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Bien, el mismo Señor Jesús descendió al Seol cuando murió. Si hubiese habido alguien definitivamente merecedor de ir al paraíso o al cielo, si es que existieran, inmediatamente tras la muerte, hubiese sido el Señor Jesucristo. Sin embargo, no fue así, porque ese es el orden que le dio Dios a la vida. Salmos 16, por favor. ¿Cuánto hay en Salmos, Salmos 16, versículo 10. Porque no dejarás mi nefesh en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 12, vamos lo más rapidito que podamos, porque acabamos de leer algo muy singular, porque Jesús estuvo muerto por 3 días y 3 noches, de tal manera
que al igual que el resto de los mortales, no tuvo conciencia, ni recuerdo, ni memoria, ni pudo alabar a Dios, ni exaltarlo, no amó, no tuvo paga, no tuvo obra, no tuvo memoria, no tuvo ninguna de las cosas que los seres vivos continuaron teniendo durante esos 3 días y 3 noches, esos 3 días completos que nuestro Señor estuvo muerto. Mateo 12, por favor. Versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Bien, y ahora corriendo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el versículo 30, mirá lo que dice, en la última parte del versículo 30, dice: levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. Comienza diciendo: a este Jesús resucitó Dios. ¡Qué tremendo! Él también estuvo donde cualquiera de nosotros va a terminar, a menos que nuestro Señor nos regrese antes de que nos pase eso. ¡Qué tremendo! A Él le pasó lo mismo que nos puede pasar a nosotros y que le pasa lamentablemente a varios de los nuestros que nos precedieron. Al igual que todos los hombres, Jesús también murió y asimismo, como todos los hombres, fue a dar al Seol, donde todo se corrompe, se descompone. ¡Qué bárbaro! Dejando acá una mano, un dedito en Hechos, si no quieren, yo voy y les leo Génesis capítulo 3. No es necesario que vayan, porque en un rato regresamos ahí a Hechos, en el capítulo 13. Pero les quiero leer a ustedes Génesis 3, versículo 19, la última parte del 19 que dice: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A todos nos pasará. A todos nos pasará, a menos que nos encuentre, Dios quiera que así sea, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 13, en el versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Corrupción es la descomposición biológica natural de los cuerpos que da comienzo con el último suspiro de la persona. Por el tiempo transcurrido, la descomposición del cuerpo de David es total. Él ya está convertido en polvo. Versículo 34, ahora vamos hacia arriba, de Hechos 13, 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y David vio corrupción. Los hijos de Dios estaremos con David en la resurrección, al regreso de nuestro Señor con nosotros sobre la tierra. A partir de allí, este precioso Rey de Israel, a partir de allí no verá corrupción, igual que nosotros, no volverá a dormir. David ahora está viendo corrupción, usando estos mismos términos. David no ve nada. Entiendan que yo estoy haciendo una figura. David, por así decir, está viendo corrupción en este momento y permanecerá allí como todos los que esperan el regreso del Señor Jesucristo para ser resucitados. El cuerpo del Señor Jesucristo tuvo un grado de descomposición proporcional a los 3 días completos que estuvo muerto, igual que habría ocurrido con cualquier otro ser humano. A él le tocaron, como ser humano que era, las generales de la ley. Eso sí, una vez que fue resucitado, ya a partir de ese entonces no vio más corrupción. Dios lo levantó para nunca más morir. Lo mismo va a hacer Dios con nosotros. Versículo 37, para terminar este Hechos 13.
Dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Romanos capítulo 6, el siguiente libro, Romanos 6. Dios resucitó a Jesucristo de la tumba y de su corrupción. Si no lo hubiese hecho, no hubiese estado disponible que regresara en el futuro. Y si no regresara, nunca habría liberación total y definitiva para siempre, para la humanidad, de la servidumbre de la muerte. Pero miren lo que dice Romanos 6:9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Luego de la resurrección, para nosotros, ya no hay muerte. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Por qué dice eso? Porque por 3 días completos sí se enseñoreó de él. Y Dios lo levantó de los muertos. Después de eso ya no hay para el Señor Jesucristo y para nosotros y para los santos de Israel no hay más muerte. Una vez que Dios resucitó a Jesús de los muertos, ya no muere. Lo que pasó con él, pasará con nosotros. Hebreos capítulo 9. Qué entusiasmante es esta parte de la palabra de Dios, qué esperanza tan grande nosotros tenemos y qué confort que trae que aún en la desgracia de la partida de seres queridos nuestros, nosotros entendamos, nosotros tengamos la perspectiva que tiene Dios de la muerte, que es un enemigo y que Él al final lo va a liquidar, lo va a aniquilar, va a dejar de existir. Hebreos 9 dije, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Ahora bien, ojo, es decir, vamos por parte. Primero, el problema del pecado fue solucionado por Dios en Jesucristo en la primera venida como Mesías de Israel. Nuestro Señor ya llevó los pecados de muchos, en verdad llevó los pecados de todos. Ahora es muy interesante notar esta expresión. Dice, después de esto, a ver dónde dice acá, además de esta expresión, que bueno, dice, en el 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, no significa que inmediatamente de muertos viene el juicio. Ojo, hay un tiempo entre los dos. Lo veremos. Después de esto indica el periodo que hay entre la muerte y el juicio, el cual va a venir después de la resurrección, no inmediatamente después de la muerte. De ninguna manera quiere decir que un suceso es inmediatamente vecino del otro. Del mismo modo, fíjense lo que dice acá en el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Hay un tiempo aquí también, así como hay un tiempo en el 28 entre que el Señor se ofreció y que regresa, también hay un tiempo entre que la persona muere y que viene el juicio. ¿Lo ven? Hay un tiempo entre los dos, no son contiguos. Ni uno, ni el 28 es contiguo al otro, ni el del 27 tampoco es contiguo o continuo o vecino el uno al otro. Debido a que la persona muerta no tiene conciencia, tampoco tiene registro del paso del tiempo. Por lo tanto, desde el punto de vista, y estoy haciendo así entre comillas, porque desde el punto de vista del muerto voy a decir, ¿qué punto de vista puede tener un muerto? Ninguno. Estoy hablando de perspectivas para entender. Un muerto no tiene punto de vista, pero tengo que usarlo acá. Por tanto, desde el punto de vista de esa persona, un evento, es decir, la muerte, es inmediato al otro, al juicio. Desde nuestro punto de vista, que sí transcurre el tiempo, no es un evento inmediato al otro. ¿Lo ven? Pablo no murió e inmediatamente vino el juicio. No, para nada. Pablo, el apóstol, bendito apóstol de la cristiandad, aún permanece muerto, aún está, entre comillas, viendo corrupción y vendrá el juicio bastante después que él sea resucitado. Acá dice,
Dice, acá termina diciendo el 28, dice, para salvar a los que le esperan. Bien, acá es necesaria una aclaración. Dios ya nos hizo salvos a quienes confesamos y creímos. Dios lo hizo gracias a la primera venida de nuestro Señor. Así que este salvos en realidad es la liberación total y absoluta que se dará al momento de la transformación, digo bien, al momento del regreso del Señor. El total definitivo de nuestra salvación se nos dará al momento de su regreso. La palabra claramente dice que ahora somos salvos, totalmente cierto. Pero desde el punto de vista concreto, la salvación total, la definitiva, la que ahora nosotros tenemos la garantía porque Dios lo ha prometido, vendrá en el futuro, cuando regrese nuestro Señor. Los muertos no están vivos ahora, porque el hombre no es inmortal todavía. La humanidad está sujeta a morir y a que sus cuerpos se descompongan en la tumba. ¿Cuándo habrá entonces inmortalidad para los santos de Dios? Cuando retorne el Señor Jesucristo. Mientras tanto, todos aquellos hijos de Dios que murieron no se encuentran en el cielo, sino en el Seol. La muerte no es un amigo que lleve a las personas a la presencia de Cristo o a la de Dios y a la compañía de sus seres amados que los precedieron en el infortunio de morir. Es un enemigo con todas las letras. Habrá una ocasión en el futuro en que la muerte será destruida, justo antes de la administración final, la del reino por siempre. Pero para los hijos de Dios, de esta administración de la gracia, la inmortalidad será al instante mismo del sonar de la trompeta. Entonces, no antes, entonces los muertos en Cristo tendrán un cuerpo nuevo, incorruptible, y los que estemos vivos tendremos un cuerpo inmortal. 1 Corintios capítulo 15. Qué certezas maravillosas de la palabra de Dios, qué tranquilidad trae al alma entender estas cosas. Y Dios no quiere que ignoremos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible, los muertos en Cristo, se vista de incorrupción, y esto mortal, los vivos en Cristo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, no antes, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¡Qué bárbara! ¡Qué maravillosa! Y qué simple, qué clara, qué diáfana palabra de Dios. El uso de las palabras corruptible e incorruptible se emplea para las personas ya fallecidas. Justamente porque en la muerte el cuerpo se corrompe y de ahí que viene la palabra corruptible. En cambio, el uso de los vocablos mortal e inmortal se usa que debido a que al momento del retorno de Cristo, la persona viva, nosotros somos mortales. Es decir, que moriríamos si no mediara el ansiado retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que, una vez producidas estas dos transformaciones, podremos decir lo que dice el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. 57. En contraste a todo esto, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean, damas y caballeros, la muerte terminaría definitivamente con la vida de la humanidad toda, los hijos de Dios incluidos, si no fuera por la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Él retorne y lo mortal se vista de inmortalidad y lo corruptible se vista de incorruptibilidad, entonces habrá victoria final sobre la muerte para los hijos de Dios. Hasta ese momento, los muertos en Cristo permanecerán en la tumba
en corrupción e inconsciencia.